decir al hermano, pues sea él mismo dirigiéndonos y enseñándonos todas las cosas que hoy vamos a leer en su palabra. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por este tiempo que tú nos permites tener, Señor, como hermanos, por este privilegio de reunirnos, a pesar de la distancia, Señor, tener comunión unos con otros, Señor. Te rogamos, Señor, Padre, para que en este tiempo, Señor, que en el que vamos a meditar en tu palabra, seas tú dirigiéndonos y abriendo, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, que todo nuestro ser esté dispuesto, Señor, para aprender de ti y aplicar lo que tú tienes en tu palabra para hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, hoy, siguiendo la serie del Evangelio de Mateo, vamos a estar meditando en el pasaje que se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, versículos 21 al 28. Mateo 15, versículos 21 al 28, que tiene por título La fe de la mujer cananea. Dice la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, entonces, hermanos, hace 2 semanas, estoy meditando en cuanto al pasaje anterior en el que Jesús se encontraba en la región de Genezaret y el Señor decidió, dentro de sus planes, dentro de su plan que tenía en su venida, salir por un tiempo de la tierra de Judá y se dirigió por un tiempo a la región de Tiro y de Sidón. Y allí fue hallado por esta mujer cananea, que pues como leemos en el pasaje, pues tenía un gran problema en el que pues rogaba y rogaba la misericordia del Señor y se presentó este hecho fuera de la región del pueblo de Israel. Y este pasaje, hermanos, nos ayuda también pues a ver cómo el Señor salva a los hombres que conforme a la fe de Él, pues se dirigen con reverencia y con total confianza en el Señor para ser salvos. Entonces vamos a ver 3 cosas y de cómo el Señor salvó a la mujer cananea. Dice ahí en el primer versículo, en el 21 y 22, dice, saliendo Jesús allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamándole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. La primera forma en que vemos que cómo empezó a actuar el Señor en la vida de esta mujer, eh, encontrando o bueno, hallándose con una mujer que presentaba este problema y esta persona, mujer, clamaba por misericordia al Señor Jesús y lo hizo estando en la región de Tiro, fuera, como ya les comentaba, del pueblo judío, donde se encontraba establecido el pueblo judío. Y esta persona dice en el pasaje paralelo a este evangelio, en el evangelio de Marcos, que ella oyó que el Señor Jesús estaba en la región de Tiro. Es curioso que dice el pasaje paralelo a este,
que el Señor Jesús no tenía la mínima intención, o parecer la escritura nos da a entender eso, de que él no tenía la intención de tener contacto con las personas de aquella región en el momento. Él iba en otros planes y por esa razón él dice la escritura que él se ocultó en una casa para no ser visto, pero no pudo esconderse porque la mujer que había oído de él, en este caso la mujer cananea, lo buscó inmediatamente, oyó de él. Y una vez estando allí, la mujer cananea le informa cuál era ese padecimiento que la quejaba, ¿no? A su encuentro, ella no solamente eh, quiso tener un contacto con él, sino que sabía a quién se estaba dirigiendo, ¿no? Vemos en la escritura que ella le llama Señor, se dirige a él como Señor. ¿Y qué podemos entender por esto, hermanitos? Que la mujer cananea no solamente había oído del Señor, y lo que había oído lo había tomado quizá como algo superficial, sino que entendió perfectamente quién era Jesús, ¿no? Por eso le llamó Señor, mostrando así una determinación por buscarle, y tenía también en eso que había escuchado una convicción de quién era el Señor Jesús, de quién era la persona que estaba visitando esas tierras, y que por los propósitos del Señor también sabemos que estaba para obrar en la vida de esta persona, ¿no? También podemos ver, hermanos, que la mujer cananea tenía un propósito o una razón de fondo en su vida para buscar del Señor. Y como les comentaba, esta razón era que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Hermanos, en el caso mío, pues pensando en este punto, ¿no? En el caso mío, lo primero que se me vino a mí a la mente fue pensar que en el tiempo en el que yo no era creyente, no era hijo de Dios, también tuve un motivo, una razón para buscar del Señor. No sé cuáles han sido los suyos, o la forma en que el Señor usó las circunstancias, las situaciones en su vida, pero siempre, desafortunadamente, no debiera ser así, pero por nuestra condición pecaminosa, el Señor obra de esta manera o permite circunstancias para que nos encontremos con Él. Realmente Él nos está buscando a nosotros, pero vemos que la situación, como le pasó a esta mujer, a nosotros también, en algún momento de desesperación, de angustia, de dolor, de tristeza, y habiendo escuchado ya previamente del Señor Jesús de alguna u otra manera, fuimos con esa misma determinación, por la misma misericordia de Dios, a buscarle, y eso permitió un encuentro con el Señor Jesús. Bueno, ¿qué vemos en esta primera parte, o qué podemos concluir en esta primera parte, hermanitos? Que la mujer cananea mostró la necesidad que tiene el mundo entero de Jesús. Así como ella tenía una necesidad que la afligía, que la angustiaba, nosotros también la tuvimos en algún momento, y fue la forma en que Dios usó para que viniésemos al encuentro, a un primer encuentro con el Señor. Eh, ya vimos cómo el Señor hizo la obra de salvación en esta persona. En el segundo punto, vamos a ver, hermanos, que la mujer cananea no recibió la respuesta esperada por el Señor Jesús. Eso lo vemos en los versículos 23 y 24. Al principio el Señor Jesús, para nosotros, al leer este pasaje por primera vez, y digámoslo así de una forma muy superficial, nos puede parecer una actitud indiferente, ¿no? Algo tosca, pero el Señor tenía razones para, para actuar de esta manera, o para proceder de esta manera. Y vemos aquí que la mujer cananea no recibió la respuesta del Señor Jesús de inmediato. Dice la escritura ahí que el Señor Jesús no le respondió palabra alguna. Y aun cuando los discípulos le estaban como presionándole, porque la mujer cananea iba detrás de ellos dando voces, clamando con desesperación, ellos vieron bien, pues
de alguna manera interceder por ella y rogarle al Señor que al menos la despidiera, ¿no? Pero el Señor les respondió eh, de una forma que pues también nos sorprende, ¿no? Y que fue una forma negativa en primer instante, o sea, fue un no en primer lugar. Dice la escritura ahí en el versículo 24, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue una respuesta negativa del Señor Jesús en primera instancia al clamor que la mujer cananea estaba haciendo en ese momento, hermanos. Entonces, eh, para dar un poquito o para entender un poco mejor esta parte, hermanos, o algunos no, por la escritura sabemos que inicialmente la misión del Señor Jesús aquí en la tierra no era tratar con los gentiles o con las personas que no eran del pueblo de Israel, que no eran hijos de Abraham por sangre, sino ir a rescatar las ovejas perdidas de Israel. Era su prioridad en el momento, ¿no? Eso no significaba que él no iba a tratar con nosotros o con esta mujer en ese momento, sino que tenía una prioridad en la voluntad en la obra que el Dios Padre le encomendó hacer, y era precisamente eso, ¿no? Ir primero por las ovejas perdidas de Israel para posteriormente sí dar la orden o la comisión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero esta forma de proceder del Señor Jesús, aparte de darnos una explicación de cómo era el propósito del Señor inicialmente, también era una prueba de fe para la mujer cananea, ¿no? Cómo ella iba a responder frente a esa negativa inicial del Señor, de la petición que ella le estaba haciendo. Y vemos que fue una gran prueba de fe porque ella pudo se pudo haber desilusionado de pronto de la forma en que el Señor le estaba respondiendo o cómo estaba actuando él frente a su clamor, pero ella persistió. Entonces podemos concluir en este punto, hermanos, que la respuesta de Jesús a la mujer fue una gran prueba de fe para ella. Muchas veces nosotros también hemos pasado por situaciones en que quizá no vemos la respuesta del Señor, nos parece que de pronto el Señor está siendo indiferente con aquella situación o con aquel problema que se nos presenta, pero el Señor también está ahí formando o perfeccionando en nosotros su confianza. Muchas veces fallamos esas pruebas, pero damos gracias a Dios de que en ese caminar, en ese andar, en ese peregrinaje en ese mundo, bajo su control y bajo su protección, Él nos va formando un carácter en el que, en la medida en que estemos en comunión con Él y estemos en esa fidelidad hacia Él, vamos a poder pasar estas pruebas y saber aprender a esperar en el Señor con paciencia. En el tercer punto, hermanos, dice que la mujer cananea mostró su gran fe en Jesús. Como ya habíamos concluido, la mujer cananea en este caso es un ejemplo para nosotros, ¿no? Porque a pesar de la espera, de la respuesta inicial del Señor, ella no determinó dudar del Señor, sino antes insistir y creer en que a quien ella estaba dirigiéndose le podía salvar su hija y también a ella misma. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo de dos maneras. Primero, sometiéndose a Jesús, sometiéndose a Jesús. Dice el verso 27, dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Previamente el Señor ya le había dado una respuesta negativa donde le decía que, pues, cómo le iba a dar el pan a una persona extraña, pero la forma en que la mujer responde al Señor no solamente con una actitud displicente o irreverente, sino que le reconoce como el Señor, reconoce su condición delante de Él y se somete incluso a la voluntad del Señor, aún teniendo de pronto una respuesta que ella no esperaba. Eh, Hermanos, en esto también hay que tener presente, ¿no? Que aquí hay un ejemplo
de que nosotros no somos merecedores de la misericordia de Dios, pero aún así, porque Dios es bueno, Él se place en tener misericordia de nosotros, se place en hacernos bien en todo tiempo, aunque no lo merecemos. Y tener claro esto, ¿no? Que nosotros no tenemos como la posición de exigir nada al Señor, pero aún así Él nos permite pedirle, solicitarle o rogarle cosas que están fuera de nuestro alcance y que solamente Él nos puede ayudar y nos puede soportar y dar la solución conforme a la voluntad de Él. Y es un ejemplo de sumisión. ¿Por qué? Porque ella reconoce su condición, reconoce al Señor como quien es, como el Dios, y porque ella misma, pues, se humilla, ¿no? Se humilla, sabe cuál es su estado delante de Él y no rehúsa de pronto a creerse que tiene el derecho a recibir algo, sin embargo, reconoce que en la misericordia del Señor puede recibir lo que ella estaba en ese momento rogándole al Señor, ¿no? Entonces, someterse al Señor es reconocerlo, aceptarlo y obedecerle como lo que Él es, ¿no? Como el Señor. Y a causa de ese reconocimiento, hermanos, ella recibe el milagro de Jesús. Ella recibe la petición que con tanto afán, con tanta angustia, estaba haciendo delante del Señor postrada. Dice la escritura que ella estaba postrada delante de sus pies. En el pasaje de Marcos nos muestra esto, ¿no? Que ella se postró delante de sus pies y el Señor Jesús, pues maravillado de la respuesta que, que había obtenido, que la mujer cananea le había dado en ese momento, dio un reconocimiento público de la fe de la mujer, ¿no? Dice el versículo 28, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, hágase contigo como quieres. Y la mujer, como les decía, la fe de la mujer fue evidente, porque si no hubiese sido así, el Señor no lo hubiese reconocido, no hubiese dejado una huella en la escritura de lo que, de lo que pasó en ese momento, ¿no? Y de lo que ahora nos sirve a nosotros como ejemplo y como enseñanza, para no dudar del Señor. Y si nos toca esperar inicialmente, saber que el Señor en algún momento responder de la mejor manera, así como le sucedió a ella, ¿no? Ella también obedeció, ¿no? Aquí en este pasaje, pero en el pasaje paralelo de Marcos dice que el Señor Jesús, al ver la fe de ella, le dice que fuera ya a su casa, que ya su hija está en el demonio, y ella lo hizo, mostrando así que fue una actitud de palabra o de pronto superficial, sino que obedeció a la voz del Señor, sabiendo, convencida de lo que el Señor le había hecho en la vida de su hija, sin aún él estar ahí cerca de la hija, ¿no? Entonces, vemos aquí, concluimos aquí, que la fe es confiar absolutamente en Jesús con su misión, con su misión. Para concluir, hermanos, dice aquí la conclusión, el Señor es misericordioso con todo aquel que cree en Él. Esto es muestra del gran amor, poder y favor del Señor que alcanza para todo aquel que se acerca a Él con fe, humildad, sumisión y reverencia, sin importar su origen, raza, lengua, pueblo, nación. El Mesías de Israel es el Salvador de todo el mundo, mayormente de los que creen en Él. Entonces, hermanos, pues yo espero que este pasaje pues, nos dé ánimo, ánimo para no desesperarnos en lo que el Señor nos pide, ¿no? Que es tener fe en Él, confiar en Él plenamente a pesar de que no veamos quizá algún actuar de Él a favor de nosotros. Él está obrando cada día en nuestras vidas y hay como una reflexión al final, ¿no? ¿Cómo responder a, a la salvación
que el Señor ya nos dio, ¿no? Quiero compartirles como 4 cosas que, que encuentro aquí en la Escritura y que pues considero para mí son como la respuesta, ¿no? ¿Cómo responder al Señor por habernos salvado? Primero, confiando en Él. En Juan 10:33 dice que no temamos porque Él ya ha vencido el mundo, entonces que sigamos la fe en Él, sometiéndonos a Él, como dice Santiago 4:7, ¿no? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de nosotros. Con obediencia, sabemos que amar al Señor es obedeciéndole, entonces también deberíamos responder de esa manera, como dice Juan 14:15, que el Señor nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hacerlo no por quedar bien o tener, digamos, una actitud superficial delante de otros, sino hacerlo de corazón. En 1 Juan 3:18 dice que debemos amar en hechos y en verdad. El Señor también debemos no solamente decir de palabras las cosas que son muy fáciles de decir, sino de verdad tener una vida consagrada y una vida confiada en Él, aún en las situaciones que no son las mejores para nosotros, pero que el Señor está usando para perfeccionarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, vamos a orar, hermanos, y quedamos ya para terminar. Señor, te damos gracias, Padre, este pasaje de la Escritura, Señor, que tú nos has compartido, que tú nos has enseñado hoy, que nos has permitido compartir, Señor, entre todos, entendiendo, Padre, que tú eres soberano, que tú eres Señor sobre todas las cosas, que no hay nada, Señor, que se escape de tu control, que cada situación que ocurre en nuestras vidas o que ocurrió en su momento en nuestras vidas fueron para bien, Señor. Fueron para traernos a las mejores cosas, para traernos a Cristo, don Señor. Gracias, Padre, porque en esos momentos en los que tuvimos angustia o problemas o sentí que la vida no tenía razón alguna para vivirla, tú llegaste en el momento preciso, en el momento oportuno, Señor, y no fue una casualidad, Señor. Todo lo que tú obras en nuestra vida, Señor, tiene un propósito, y el propósito más grande, Señor, fue habernos salvado y habernos hechos hijos tuyos sin aún merecerlo, Señor. Gracias, Padre. Tú nos encontraste en ese andar, en este mundo, Señor, y no nos dejaste en oscuridad ni en niebla, Señor, sino que nos trajiste a la luz de Cristo, Señor. Padre, porque tú también obraste en nosotros la fe de Él, para que pudiésemos reconocerle como Señor y someternos a su voluntad y reconocerle como Señor, Señor. Gracias, Padre, por cada una de esas bendiciones que ya tenemos en Él, por cada circunstancia que aún vivimos en este mundo, Señor, que sabemos que nos ayudan para ser más como Él, que tú usas precisamente para probarnos, para conformarnos a Cristo. Y te pedimos, Señor, que no tengamos en poco ese amor tan grande que tú nos has mostrado en Cristo Jesús. Que no tengamos en poco, Señor, sangre que Él derramó en la cruz. Que no tengamos en poco ese sacrificio que recibió el pago por nuestros pecados. Que no tengamos en poco, Padre, todo lo que tú haces día a día en nuestras vidas. Tú renuevas esas misericordias a día, Señor. Ayúdanos a ser fieles de corazón, a vivir para ti, en ti y por ti, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, pues sea para la gloria de tu nombre y para que tu reino, Señor, se siga extendiendo. Al compartir a otros de Jesús para que muchos más escuchen de Él, de la obra de salvación que Él ya hizo para todos los hombres y que de esta manera todos los que tú quieras, Señor, y aquellos que tú ya has determinado, Señor, esa salvación vengan a ti, Señor, y podamos, Señor, compartir el gozo de la salvación juntos y no nos guardemos, Señor, esa bendición tan grande, sino que tengamos, Señor, misericordia de aquellos que necesitan de ti, Padre. En Cristo Jesús. Amén.